Ahora empezaremos a revisar algunas medidas de dispersión para datos numéricos. Definiremos a continuación a la varianza. Sean x1, x2 hasta xn, n observaciones o mediciones de una variable cuantitativa. Sea x barra la media. Entonces, la varianza es un número que vamos a denotar por var de x y que vamos a calcularlo de esta manera. 1 entre n, por la suma para i desde 1 hasta n, de cada observación xi menos la media x barra al cuadrado. También se pueden usar los símbolos s cuadrada de x o s cuadrada subíndice x para denotar a esta cantidad. Como puede apreciarse de la fórmula, la varianza mide el grado de dispersión o separación de los datos respecto de la media, es decir, la varianza es pequeña o grande de acuerdo a si la dispersión lo es. Aquí tenemos dos conjuntos de 4 números. En el esquema superior, la varianza de este conjunto de 4 números es pequeña. En cambio, en el esquema inferior, la varianza o dispersión es grande. Veamos ahora un ejemplo sencillo del cálculo de la varianza. Supongamos que tenemos estos 3 valores, 1, 2 y 3. La media puede calcularse fácilmente de esta manera, esto es, 1/3 de la suma de estos 3 números, y esto da el valor 2. Entonces, la varianza se calcula de la siguiente manera. Tenemos que varianza de x, por definición, es 1/3 de la primera observación, que es 1 menos la media al cuadrado, más la segunda observación menos la media al cuadrado, más la tercera observación, 3, menos la media al cuadrado. Esto es igual a 1/3 que multiplica a 1 más 0 más 1, y esto da un total de 2/3. Este número es la varianza de este conjunto de datos. Ahora veremos el comportamiento de la varianza bajo transformaciones lineales de los datos. Sean x1, x2 hasta xn, n observaciones de una variable cuantitativa. Sean y igual a xi más c para i desde 1 hasta n, en donde c es una constante. Es decir, a cada número xi se le suma la constante c y así se define el número yi. Entonces, la varianza del conjunto de datos x es igual a la varianza del conjunto de datos y. Este resultado no es sorpresivo, pues es claro que la dispersión de un conjunto de datos no cambia cuando los datos son trasladados a la izquierda o a la derecha por una misma cantidad. Veamos una comprobación de este resultado general. Por definición, tenemos que la varianza de y es igual a 1 entre el total de datos por la suma para i desde 1 hasta n del dato yi menos su media y barra al cuadrado. En términos de los valores xi, esto se puede escribir como 1 entre n, la suma para i desde 1 hasta n del valor yi, pero este es xi más c, menos la media de los datos y esto es x barra más c, todo al cuadrado. Esto es igual a 1 entre n, la suma para i desde 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado, y esto es justamente varianza de x.
Veamos ahora lo que sucede cuando a los datos se les multiplica por una constante. Sean nuevamente x1, x2 hasta xn, n observaciones de una variable cuantitativa. Ahora definimos y como a por xi, en donde a es una constante. Entonces, la varianza de los datos y es igual a cuadrada por la varianza de los datos x. Veamos la comprobación de este resultado. Nuevamente, por definición, tenemos que la varianza del conjunto de datos y es 1 entre el total de datos por la suma para i desde 1 hasta n de y menos y barra al cuadrado. En términos de los valores x y, esto se puede expresar como 1 entre n, la suma para i desde 1 hasta n de a por xi menos y barra, que es a por x barra, al cuadrado. Factorizando el término a, esto se puede escribir como 1 entre n, la suma desde 1 hasta n de a cuadrada por xi menos x barra al cuadrado. Y esto es justamente a cuadrada por la varianza de x. Como hemos dicho antes, multiplicar los datos por una constante es equivalente a cambiar la escala de medición de la variable. Con esto concluimos esta breve sección sobre el concepto de varianza para un conjunto de datos numéricos.